Ahí estamos grabando. Entonces, lo que quiero comentarles es lo siguiente. Para tú ser edificado, necesitas moverte con la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo edifican tu vida, ¿correcto? Entonces, para conocer al Espíritu Santo, necesitas desarrollar los dones del Espíritu, porque el Espíritu Santo da los dones del Espíritu. ¿Sabe que usted puede conocer a un amigo suyo sabiendo que regala? ¿Cuántos tienen un amigo que siempre regala libros? Ese amigo es muy lector. Entonces tú puedes conocer a tu amigo sabiendo lo que él da, lo que él entrega. Tú puedes conocer a tu novia, a tu esposa, sabiendo lo que tu novia o esposa te entrega. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay, no sé, hay amigos que les gusta salir, que el mejor regalo que tú puedes hacer con ellos es salir a algún lugar. A otros es comprarle algún libro, ropa. A otros amigos les gusta la tecnología y siempre hay que buscar alguna cosa, aunque sea barata de China, pero algo tecnológico, algo que tenga luces y que hable así con voz cibernética, porque al amigo le gusta la tecnología. Entonces, para conocer a Dios tenemos que conocer al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y dice Primera de Corintios 12 que hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y dice la palabra que el Espíritu es el que da dones a quien Él quiere. La pregunta es, ¿cómo puedo conocer más al Espíritu Santo? Conociendo los dones espirituales. Conociendo los dones espirituales van a tener algo en común con el Espíritu Santo para moverse. Amén. Es como a este amigo le gusta la playa, yo voy a la playa y allá comparto con él y conozco, o a este amigo le gusta acampar y voy con él. Para conocer al Espíritu Santo, tengo que moverme y desarrollar los dones espirituales. Y así voy a empezar a conocer qué siente, qué piensa, cómo actúa la personalidad del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren conocer al Espíritu Santo? Para conocer a Jesucristo, nuestro Señor, entonces el Espíritu Santo lo primero que trae es santidad, porque su nombre es Espíritu Santo, no es Espíritu poderoso, aunque es muy poderoso, es todopoderoso. Él todo lo sabe, pero no es el Espíritu que todo lo sabe, es Espíritu Santo. Entonces, para comenzar a crecer en santidad, la iglesia se tiene que mover en dones espirituales. Tú ocupar dones espirituales, aunque te falte comenzar a operar en los dones, te va a ir dando una mentalidad renovada, santidad. El hablar en lenguas te va a dar santidad. El recibir palabras proféticas va a cambiar esa visión de tu futuro. Yo quería un auto deportivo, una casa y una familia, prosperar y que nos vaya bien económicamente. Pero de repente viene un don profético a mí, ¡pum! Y ahora veo que eso que antes era tan importante, ahora es importante, pero no tiene el mismo peso que antes. Ahora quiero una vida sobrenatural, una vida libertando cautivos, sanando enfermos, conociendo al mundo espiritual. Entonces, mi visión cambió por la operación del Espíritu Santo y le conozco a Él. Ahora, dice Jesucristo, le llama Pablo siempre le llama Señor a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Nuestro hermano. Jesucristo, en esta familia de Dios, Jesucristo vino como el unigénito, era el único hijo de Dios, pero ascendió como el primogénito entre muchos, porque ahora nos convirtió en hermanos. Entonces, en primer lugar, somos hermanos de Él, pero aquí le llama a Jesucristo el Señor. Por lo tanto, para que Él sea nuestro Señor, y usted tiene que recordar algo, me quedan 6 minutos para explicar esto. Tengo todo ahí en un orden.
Usted tiene que entender algo. Usted necesita que Jesucristo sea su Señor, porque o si no, la depresión va a ser su Señor, la obsesión va a ser su Señor, el dinero va a ser su Señor, la pornografía va a ser su Señor, la lujuria va a ser su Señor, el alcohol, la droga, un novio, tus emociones, tu vida emocional va a ser tu Señor. La pregunta es, ¿cómo transformo yo que la lujuria, el orgullo, la vanidad, la depresión me señorea, se enseñorea de mí? ¿Cómo puedo pasar de ese señorío al señorío de Cristo? Muy simple, conociendo a Jesucristo como el ministro, el servidor. Fíjense que Jesucristo, para obtener su señorío, tengo que conocer su servicio. Y ese servicio es apostólico, es profético, es pastoral, es evangelístico y es magisterial. Son 5 dimensiones en las cuales yo conozco su señorío. Él no es solo mi pastor, Él es mi profeta. Jesucristo es mi maestro. Jesucristo es el evangelista. Jesucristo es el apóstol. Y Él derrama ese pastorado en personas. Entonces mucha gente dice, no, solo Jesús es mi pastor. Muy bien, pero Él se manifiesta a través de seres humanos. Entonces en mi caso, Jesucristo es pastor de mi vida, pero Él ha manifestado su pastorado a través de una mujer que se llama Elizabeth Calderón. Pero hay áreas del pastorado que Elizabeth Calderón no suple, y las suple mi padre y mi madre biológicas. Y ellos también han pastoreado mi vida. Mis hermanas mayores tienen una porción de ese pastorado. Ahora hay pastores que yo conozco como Rick Joyner en otra nación que pastorean mi vida. Y también cuando yo voy a orar, cuando hablo en lengua, el Espíritu Santo me guía y pastorea mi vida. Y me dice, por acá no, por acá, amigos. Ahora, ¿en qué porcentaje cada uno? Solo Dios lo sabe. Pero hay personas, por ejemplo, la profeta Elizabeth ha pastoreado mi vida, me ha ayudado en momentos clave, en decisiones clave. No ha estado ahí en cada decisión, no es perfecta, pero me ha ayudado. Así en usted. Es el maestro. Entonces, conocer las dimensiones. Jesucristo es mi profeta y me habla a través de los profetas de la iglesia, de gente como la hermana Edita, Carlos Sola o cualquier amigo que me ha dado una palabra profética. Cualquier persona que me ha dado una palabra profética real es Jesucristo enseñándome su señorío. Patricio, sométete a lo que yo digo. Entonces, conocemos la santidad por medio de la interacción con el Espíritu Santo, por medio de los dones. Conocemos su señorío por medio de los ministerios. Pero luego conocemos su divinidad a través de las operaciones. Los energemas nos muestran lo primero que hay que tener. ¿Quién es Dios? Dice, y hay diversidad de energemas, pero Dios que energiza todas las cosas en todos es el mismo. Acá dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que opera todas las cosas, la palabra operación es la de energema, es el mismo. Entonces, para yo conocer al Padre, tengo que moverme en su operación, en su poder que genera un cambio en mí, en la identidad, caminar como hijo. Jesús caminó como hijo, decía, todo lo que veo al Padre hacer, eso hago. Iba a Jerusalén guiado por el Padre. Y así conoció al Padre siendo guiado por él. Conoció el corazón del Padre. Jesús, ve a orar. Jesús estaba orando, oraba y decía, no quiero salir de ahí. Y de repente el Padre le decía, ve a las multitudes, no quiero. Me van a empezar a criticar, van a empezar otros a apuntarme, los discípulos a dudar. Empiezo a liberar gente, me empiezan a cuestionar, se alma trifulca, quiero estar aquí en tu presencia. Tienes que ir. Muy bien, voy. Iba.
Estaba en las multitudes, se empezaba a acostumbrar, decía, wow, esto es poderoso, y de repente el Padre, apártate, y se apartaba. Padre, quiero hacer esto, puedo tener una familia, puedo tener este proyecto, podemos cambiar el mundo. No, tú vas a ir a la cruz pronto. No planifiques nada para el futuro, tú estás muerto. Tú vas a ser inmolado pronto. Y Jesucristo se movió en la operación del Padre, en el esquema del Padre, obedeciendo al Padre y sometiéndose a Él. Ya no es mi proyecto de vida, es tu proyecto de vida. Entonces, ¿por qué hablo esto? Hoy día vamos a hablar de reforma en la iglesia, pero primero tiene que haber una reforma en tu vida. Tú no puedes pretender cambiar tu iglesia si no has cambiado tus costumbres, tu alimentación, tus pensamientos, tu vida de oración. ¿Anhelas que Argentina, que Chile, que tu nación cambie? Comienza cambiando tú. Hay mucha injusticia, se pierden muchos recursos en mi nación, los políticos malgastan recursos. Comienza usando bien tus recursos, anotando el dinero que te entra y que te sale, ordenando tu pieza, sacando de la bodega la basura, revisando a quien no has perdonado. Entonces, la primera reforma que debe venir es a tu vida. Entonces, la primera parte, y le estoy hablando esto, necesitas al Espíritu Santo dándote esa santidad. Necesitas a Jesucristo mostrándote su señorío, pero necesitas a Dios mostrándote su divinidad, que todo lo puedes, que todo es posible. Y eso nos habla 1 Corintios 12, las 3 dimensiones en las que nos tenemos que mover. En esta escuela profética que hemos realizado, nosotros hablamos mucho de estas 3 dimensiones. Hablamos de los dones del Espíritu, hablamos de los ministerios, remarcando el ministerio profético, y hablamos de obedecer y someter nuestro proyecto de vida a lo que el Padre diga. Les paso el aviso que en abril del próximo año viene la escuela profética. ¿Por qué tanto tiempo, pastor? Quiero hacerla pronto, porque vamos a hacer una producción como corresponde. Vamos a hacer un PDF con cada una de las clases, vamos a alargar las teorías, vimos los testimonios, estoy emocionado, muy emocionado por los testimonios que pudimos ver en la escuela profética. Entonces estamos muy felices con eso, ¿ya? Entonces he querido tomarme esta primera media hora y tengo el tiempo ordenado en ese sentido para poder a ustedes hablarle esto. La primera reforma debe venir a tu vida y tenemos que reformarnos en todo ámbito, cómo nos vestimos, nuestra higiene. Yo estoy en un proceso de reforma ahora, estamos en un ayuno. David vino acá y me está ayudando con el orden en mi mente, el orden en los procesos. Me está apoyando, yo estaba muy cansado, entonces fue un regalo de Dios que haya venido a esta ciudad y estamos todos constantemente en una transformación. Yo estoy también en una transformación de mi carácter, de mi ansiedad, de soltar control, pero todos estamos sometidos en este proceso y estamos creciendo espiritualmente. Amén. Entonces quiero que usted ponga mucha atención porque tenemos esta sección dividida y lo tenemos bien armado para hablar esto. Reforma en mi vida, levante su mano, me voy a reformar. Voy a reformar la alimentación. Voy a comprar más legumbres, más verduras, me voy a alimentar bien. Voy a levantarme a la hora que corresponde. Voy a tener un horario. Dios tiene sus tiempos y sus temporadas. ¿Cómo nosotros no las vamos a tener? Sabiduría es tener un horario. Yo me estoy haciendo un horario ahora. Día de semana me levanto a esta hora, fin de semana un poco más. Ahí me doy un rango un poco mayor. Y tengo un horario. Obviamente me puedo salir de ese horario, puede ocurrir algo, pero planifico. Sabiduría es lo que le falta a la iglesia. Todos queremos un toque de Dios,
que nos cambie con poder. Pero dice la palabra del Señor en Primera de Corintios que Jesucristo es poder y sabiduría de Dios. Poder sin sabiduría lo va a llevar a la destrucción. Entonces necesitamos, ¿qué es sabiduría? ¿Qué no habla Eclesiastés? ¿Qué no habla Proverbios? Sabiduría es ahorrar. Sabiduría es gastar menos de lo que tienes. Sabiduría es ordenar las finanzas. Sabiduría es acostar a tus hijos a una hora cierta. Sabiduría es administrar tu tiempo. Sabiduría es no victimizarte y esforzarte. Sabiduría es tener un día en el cual reflexione la familia y que no estén con televisión, sino con alabanza, con conversación. Tener un día de reposo. Eso es sabiduría. Sabiduría es orden. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué les quiero contar? Les quiero contar a los que están entrando lo que vamos a hacer en Energema el día 1 de enero en un lugar para confirmar. En la tarde del 1 de enero vamos a tener nuestra reunión declarando avivamiento en Latinoamérica, que el 2022 comienza el avivamiento. Por lo tanto, el 1 de enero del 2020 vamos a hacer una reunión acá en Chile de avivamiento. Amén. Y vamos a hacer esa declaración. Segundo aviso, febrero, del 4 de febrero, viernes 4, ese fin de semana, 4, 5 y 6 de febrero, 11, 12 y 13 de febrero, esos 2 fines de semana vamos a estar en Santa Fe, Argentina, haciendo activación profética en Santa Fe, Argentina. Está todo el mundo invitado para febrero 4, 5, 6, 11, 12, 13. Está por confirmar el lugar, lo vamos a publicar en nuestro Instagram. Síganos en @Movimiento Energema. Vamos a comenzar a informarles desde ahí. Y el otro aviso es que en abril del 2022 comienza la segunda escuela profética. Para los que ya hicieron la primera, ¿qué va a tener de bueno esta segunda escuela? Vamos a tener las clases grabadas, las vamos a subir a YouTube. Y para las personas que quieran hacer esta escuela profética, vamos a tener grupos proféticos donde usted va a practicar sus dones espirituales y se va a activar. Y vamos a tener ministraciones. Va a ser la escuela 2.0, así que esto viene en abril. Si es posible, lo hacemos en marzo. Lo vamos a tener en una página, perdón, no en YouTube, en una página. Vamos a tener estos videos para los que ya hicieron la escuela, quizás les damos la oportunidad de que tengan acceso a esta página, ¿correcto? Y esos son los avisos que tenemos. Yo lo quiero dejar para abril para darnos tiempo y preparar la logística porque tenemos mucho trabajo. Yo voy a trabajar todo enero y febrero en esa escuela y marzo probablemente en organizar la escuela profética que viene porque la quiero hacer repotenciada y luego de ahí tener una plataforma para que a futuro podamos hacer más escuelas proféticas de otros tipos y de otros temas. Así que está bienvenido y esos han sido los avisos y ha sido lo que quiero hablar hoy día. Y vamos a hablar de reforma en la iglesia. ¿Qué es lo que viene para los próximos años? Quiero leer cortamente algunos testimonios. Dice: antes, si bien tuve una relación, esto es testimonio de la escuela, una relación sobrenatural con Jesús, no había experimentado el poder del Espíritu Santo. La impartición de los dones fue poderosa y ha activado en mí la esencia misma del Padre. Aún estoy en la carrera y a medida que vaya creciendo en amor, van a ir madurando en mí los dones para que el nombre del Padre sea glorificado en mi vida. Tremendo. Antes de la escuela, vivía inmersa en el temor. Desde pequeña me habían inculcado a temerle más a las tinieblas y a las personas que tener paternidad de Dios, y desechaba mi llamado y mis dones, pero gracias a Dios pude entender su soberanía, poder y amor, protección y sobrenaturalidad. Ahora no tengo temor, sé que el enemigo está caído y que cuando vienen estos dardos del enemigo a querer hacerme volver atrás, a inculcarme temor, vuelco mi corazón a Dios.
un resumen. Hay unos testimonios hermosos, larguísimos. Realmente a los que respondieron la encuesta, insto a los que no lo hicieron a que lo hagan y nos cuenten su testimonio de la escuela. Mi experiencia fue increíble, obtuve el don de lenguas, vi cosas sobrenaturales, tuve muchas luchas durante la escuela, sueños, problemas laborales, pero mi visión cambió ante aquello, mi tranquilidad y paz ante la adversidad. Ahora es impagable. Me siento capaz de reprender cualquier cosa que se oponga ante mi felicidad. Tremendo. Está más subido en problemas de la vida cotidiana, dice otra persona, y sin ver al Señor. Después de la invitación a la escuela tuve el don de lenguas y siento el fuego del Señor en todos los aspectos de mi vida. Es un despertar hermoso. ¡Wow! Mucha gente recibió. El milagro más grande que recibí fue el don de lenguas. Hay mucha gente que recibió el don de lenguas, que lo anhelaba. Mi vida espiritual cambió. Entonces, eso es más o menos lo que les quiero decir. Llegué a la escuela por un live de Manu. Luego le escribí a Patricio y me invitó a activaciones proféticas. Me uní y asistí porque tenía miedo y me sentía que padecía aún de un dolor y de un proceso difícil de asimilar. Con el tema del cambio de congregación y la palabra profética que me sentía confundida y no quería sufrir por engaños de falsos profetas. O sea, le dio claridad a la escuela a ella. Empecé la escuela y fue maravilloso ir aprendiendo tanto, tanto. Refresqué mis bases espirituales en Cristo. Aprendí más del ministerio profético y siento que salí del estanque en el que estaba. Siento que estoy dando pasos más sólidos y mi fe ha sido fortalecida. Tremendo. Desde que tengo memoria tenía pesadilla y me costaba dormir. Tenía dolores fuertes en la cabeza y en la espalda. Ahora ya no tengo pesadilla. Duermo en paz y sin miedo. Ya no tengo dolores y papá trajo su verdad. Vivía en mi corazón en heridas que tenía y me hacían sentir insuficiente. Hay unos testimonios, tengo 32 testimonios acá, así que estamos felices de esto. Realmente yo, con todo el esfuerzo que hicimos con el equipo, estoy feliz al leer estos testimonios. Se los vamos a leer a todo el equipo. Son 32 testimonios que hay hasta el momento, de 32 personas que han respondido a la encuesta. Gente recibió el don de lenguas, el bautismo del Espíritu Santo. Gente se activó en palabras de conocimiento, en visiones, en sueños, en profecía. Amén. Ahora, ¿por qué hacemos esta escuela profética? Y ahora voy a empezar a hablar de reforma esta media hora que viene. La reforma que viene a la iglesia comienza con un despertar profético. Usted puede razonar con la gente. Usted puede explicarle a la gente con la Biblia en mano que el comunismo es malo, que es perverso, que las bases de eso son malas. Y los cristianos en mi país, mucho tiempo atrás, mi papá me contaba cómo pastores apoyaban al Partido Comunista. Se sacaban fotos con ellos. Y todos sus fundamentos son antibíblicos. Todo, absolutamente todo. Es un sistema filosófico que suplanta. Luego vamos a hablar de eso, cómo funciona el reino. Pero eso es para otra activación profética, donde podemos hablar un poco de movimientos políticos, movimientos económicos y la visión de la Biblia. La Biblia es súper clara. La Biblia es súper clara. Y todo país que aplicó los principios de la Biblia prosperó. Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra. Amén. Y a medida que esos países abandonaron esos principios, se estancaron. Como están ahora estancados, estarían mucho más arriba. Pero quedaron estancados bien altos. Nosotros nos estancamos un poquito más abajo. ¿Qué le quiero decir? Que cuando hay profetas, la palabra profética, los sueños, las visiones, comienzan a llevar a millones de personas a un destino en común. Escúcheme esto. Israel, no, mire lo que les voy a decir. Es algo súper fuerte, pero es bíblico. Los reyes no guiaban a Israel.
Actualmente la política tiene tomada todo área de la humanidad. La educación la tiene tomada la política, la- la- el transporte, la seguridad, la economía, todo pasa por un filtro político, ¿sí o no? Estamos en una época donde todo es política, pero en la época de la Biblia no era así. El rey tenía una función: seguridad interna y guerra. Esa era la función del rey. La vida espiritual, los sacerdotes. La seguridad de las ciudades, la misma gente de la ciudad tenía que tener un sistema de justicia por ciudad. Y ellos se ponían de acuerdo. El arte no pasaba por el rey ni por la política. El rey tenía una función. Ahora, pero ¿quiénes eran los que llevaban al pueblo a un futuro y a un destino? El rey los llevaba a la guerra. El rey les ponía un impuesto para eso. Pero eran guiados o querían ser guiados, uno, por jueces. Jueces guiaban al pueblo a su destino. Mire lo que estoy hablando. Y el juez se levantaba con un propósito. Y también se levantaba el profeta. Y el profeta hablaba de un área en la que el pueblo estaba desorganizado y lo llevaba a un destino común. Le voy a dar un ejemplo de voces proféticas en nuestra actualidad. ¿Sí? Ustedes son de Argentina, le va a parecer raro, porque él no es evangélico, no creo que hable en lengua, pero por ejemplo, gente que ha levantado voz profética, por ejemplo, Agustín Laje, defender la vida en esa área. Obviamente, si va a hablar de otros temas del mover del Espíritu Santo, yo escucho a otra gente, pero son voces proféticas que Dios levanta, el espíritu de gente, así como levantó a Ciro. Ciro no conocía a Jehová, pero el Espíritu Santo pone algo, una pasión. Y uno dice, alguien que no tiene al Espíritu Santo, ¿por qué va a defender tanto la vida? ¿Por qué va a ir en marchas? ¿Por qué se va a exponer? Porque el Espíritu trabaja con hombres. El Espíritu levanta, despierta el espíritu de algunos políticos. Ahora, ¿cómo podemos reconocer a estos hombres que Dios está levantando y no ser confundido por modas? Volviéndonos una iglesia profética. Una iglesia profética se deja de dividir por necedades y entiende que cada uno tiene su posición. Que hay movimientos que son alabanza, 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 y Dios los puso como un estandarte en la alabanza. Otros movimientos que son guerra espiritual. Otros movimientos que son intimidad y profundidad en la intimidad con Dios. Entonces la iglesia profética sabe leer y se comienza a alimentar, y Dios te muestra en un sueño: escucha a tal pastor, un pastor que en tu vida escucharías, porque eres profético. Entonces, cuando eres guiado por esta unción profética que el Espíritu Santo desata y que Jesucristo desata y que el Padre, la iglesia se vuelve sobrenatural. Entonces ya no vas a la iglesia que te queda más cerca, vas a la iglesia que Dios te dice. Entonces ya no vas a un lugar porque mi amigo va ahí o porque la muchacha que me gusta va ahí, sino que eres guiado por el Espíritu Santo. Entonces comienzan a haber 100 personas guiadas por el Espíritu Santo. Ve a tal lugar, golpea tal puerta, habla con tal persona, dale a ese mendigo $15. ¿Cómo 15? ¿Por qué? Dáselos. Dile a tal persona tal cosa. Ve a tal ciudad, al tal congreso. No conozco a nadie, ve solo. Entonces Dios comienza a mover a una iglesia, a señorear sobre una iglesia de manera sobrenatural, y comienzan 100 personas.
que luego se transforman en jueces que se posicionan y que guían a gente a ser guiada por el Espíritu. Imagínense, en su país hubiera 1 millón de personas guiadas por el Espíritu Santo, que cada día el Espíritu Santo les hable, les diga, haz esto. 1 millón de personas, ¿sabe que en una semana toman el país para Cristo? En una semana. ¿Cuántos millones de evangélicos hay en Chile, en Argentina? En Chile hay 2.5, creo. 2.5, 3. Si hubiera el 10% guiado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo ser guiado por el Espíritu Santo? Con los dones espirituales, hablando en lengua, unción profética, discernimiento. Así nos retroalimentamos entre todos. ¿Qué se opone a los dones espirituales? Acá está, el aislamiento y la soledad. Porque los dones son para compartir algo que Dios me muestra. Y si yo estoy solo o aislado, no voy a recibir el beneficio de los dones. En el cuerpo de Cristo, yo recibo los dones. Ahora, aquí viene, esto tiene que llegar a su espíritu. La reforma que viene a la iglesia va a pasar por una iglesia profética, va a haber un despertar en la iglesia de la unción profética, va a haber un despertar de los dones proféticos, va a haber un despertar de los profetas, y los profetas van a iniciar el avivamiento. Y se van a levantar 2 olas luego de los profetas: los evangelistas y los pastores. Y va a venir una revolución en los evangelistas. Hermano, los que acá tienen llamado evangelístico, viene en el 2023, 2024, 2025 en adelante, un despertar de los evangelistas como nunca se ha visto. Los milagros más grandes en las calles. Va a haber un posicionamiento en calles. Va a haber, la iglesia va a volver a la calle, al posicionamiento de la calle, al impacto en la plaza, a la predicación improvisada, al grupo de amigos adorando en el parque y que ven a un mendigo y oran por él, y el espíritu de locura de ese mendigo sale en un segundo. Años de estar en la calle, años de frío, de hambre, de droga. Yo he estado intentando evangelizar vagabundos, es muy difícil. Me acuerdo una vez en Santiago, les compré una hamburguesa, era de noche, me senté con ellos y ahí él tomó una lapicera, fue a un rincón, al menos me respetó, y fue a aspirar droga, no sé cuál era. Pero viene una unción evangelística, pero esos evangelistas se van a levantar del mover profético. Por lo tanto, usted tiene que centrarse en una cosa. Cuando Dios quiso transformar la humanidad, ¿qué derramó? Sueños, visiones y profecía. Hechos 2. Un despertar profético era necesario para que hubiera un despertar evangelístico. Pedro fue a evangelizar a los romanos porque en un éxtasis vio una visión. Sin la visión, él no hubiera ido, porque ir a ese lugar rompía su estructura mental. Era peor que si usted fuera a un cabaret a predicar. No una vez, sino el predicador de los cabarets. Antes de la función, que usted lo llevara un impacto así, quiebre mental, era el quiebre en Pedro. Y ir a los romanos. Pero tuvo que haber antes un despertar profético. Amén. Entonces, lo que viene es tan grande. Dios me habló, 2022, viene el avivamiento y comienza el avivamiento en el año 2022. Me lo habló hace 14 años atrás en mi espíritu. Pero ¿sabe qué? La palabra dice, 2 estarán moliendo en un molino. Uno será dejado y el otro será llevado. 2 estarán durmiendo en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado.
¿Sabe lo que significa ese versículo? Significa muchas cosas, pero entre tantas significa esto. Tú puedes estar en un mover, en el tiempo de Dios de avivamiento y estar afanado porque tu novio o novia no te comprende y estar con tu mente sumergida en eso y no disfrutar lo que Dios hace. Tú puedes estar en una reunión de milagros viendo cómo alguien se para de silla de ruedas y estar afanado en cómo hacer más dinero y el trabajo. Un avivamiento no te cambia a ti. Un avivamiento cambia tu atmósfera. Ananías y Zafira estaban en el más grande avivamiento que la Biblia vio, que hemos conocido. Quizá uno de los más grandes de la historia de la humanidad, el avivamiento de Jerusalén del año 30, 33, 35 después de Cristo. Dije distintas fechas porque no se sabe bien cuál fecha por el nacimiento de Jesús, que no se sabe si fue en el 0, -3, -5, -7. Fue el avivamiento más grande, era tal el impacto y había gente buscando reputación. Entonces, hermanos, si no hay una reforma en la iglesia, cualquier avivamiento que venga se va a perder. Es como alguien que es desordenado con el dinero, dale 100 millones de pesos. De alguna manera se le van a ir entre las manos o no lo va a disfrutar a plenitud. Dale a alguien mal agradecido mucho amor, mucho afecto y se va a desperdiciar y se va a quedar con la mala actitud que tuviste, con la mirada fea que diste y no con todo el afecto que le has dado por años. ¿Qué pasa si viene un avivamiento sobre una iglesia que no está reformada? Nos va a jugar en contra. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces, para que venga un avivamiento, tengo que reformarme. Tengo que reformar mi vida. Tiene que venir una reforma. Y aquí vienen algunos puntos de la reforma. Rick Joyner, el profeta Rick Joyner, ve una visión y se los quiero dejar. Esa visión la acabo de dejar en el Instagram de Energema. Lo voy a subir a Activación Profética. En el Instagram de Energema arriba dice Linktree, que son los links. Usted hace clic ahí y viene un PDF de Energema, un PDF del profeta Rick Joyner donde viene esta visión. Yo se la voy a contar brevemente en 2-3 minutos. Y esta es la visión. Rick Joyner está en una isla y ve que en esta isla hay distintos edificios. Mire lo que le estoy diciendo. Luego lo lee porque es bien largo, pero hay distintos edificios en esta isla. Algunos con una arquitectura antigua y otros muy modernos, pero estos edificios están en guerra unos con otros. Y Rick Joyner entiende que estos edificios son distintos movimientos cristianos. Anglicanos, presbiterianos, Asamblea de Dios, bautistas, pentecostales, metodistas. Y estos edificios están en guerra unos con otros. Debido a la guerra, estos edificios están en crisis y la gente de estos edificios se muere de hambre y empiezan a salir de esos edificios buscando comida y buscan cualquier lugar donde les den comida. Entonces se cambian de un edificio a otro y cuando de un edificio ven que la gente sale de su edificio y se va a otro, atacan a ese edificio. Cuando los líderes ven que de su movimiento se van a otra iglesia, empiezan a buscar lo malo de esa iglesia para criticarla, para que la gente no se vaya allá. Y dice que esta guerra es tan cruel, pero ocurre algo bueno en esta guerra. ¿Cuántos saben que en toda guerra pasan historias buenas?
Hay gente que al ver tantos heridos por la guerra y tantos hambrientos, construyen unas carpas para atender a los heridos. Y como son tantos los heridos, llega más gente, construyen hospitales. Genial que haya hospitales para sanar, pero ocurre algo. Todos los edificios, al ver que los hospitales crecen, comienzan a destruir los hospitales. Y los hospitales son los movimientos o iglesias que se enfocan en la sanidad de la gente herida. Y Rick Joyner no puede entender cómo atacan gente herida en los hospitales. Pero esa es la iglesia de Cristo. División, crítica. ¿Y quiénes dirigen esta guerra? Son dos espíritus, celos y temor. Celos, envidia. El otro hace milagros, la gente lo valora a él. Yo predico, me esfuerzo por la gente, pero después terminan viendo en internet a otros pastores y lo siguen a él. Y a los líderes les da envidia. También el temor, a que eso es falso, cuidado, alerta, danger. Sí, hay que estar alerta, pero no caer en temor. Sabiduría, pero no miedo. Entonces, ¿qué ocurre? Dirigen esta guerra y esta guerra es tan cruel. Y Rick Joyner no puede creer lo cruel que es esta guerra hasta que algo pasa. Rick Joyner de repente ve a Jesús al medio de la isla y se dio cuenta cómo no veía a Jesús antes. Él siempre ha estado en esta isla. Y él se da cuenta que la guerra tenía a toda la gente con los ojos enrojecidos. Y las heridas de la guerra y el hambre hacen que no puedan ver a Jesús. Entonces Rick Joyner le dice: ¿cómo puedes permitir esta guerra, Señor? Y el Señor le dice: esto está ocurriendo para que nunca más vuelva a suceder. Y si no entiendes que yo he permitido que esta guerra esté aquí y que hayan todos estos heridos, no vas a entender lo que viene ahora. O sea, Dios había permitido esa guerra. No es que Dios la incentivara, sino que Dios dejó que ocurriera. Como cuando alguien va a cocinar a alguien algo y lo hace mal, y tú le dices: échale polvo de hornear. No, échale. Bueno, ya. Y después quedó duro. Te lo dije. Y ocurre algo. Habían alrededor de las islas unas olas que acechaban, pero que no podían tocar la isla. Se llamaban ira e impiedad. Ira e impiedad no podían tocar la isla, porque el Señor protegía la isla de la ira y de la impiedad. Y Dios se daba cuenta que los líderes de estos edificios y distintos movimientos tenían una palabra en la frente: traición. Y Rick Joyner no podía creer cómo la gente podía seguir a estos líderes, porque tenían la palabra traición en la frente. Alrededor de la isla habían unos pequeños campamentos que no creaban estructuras, eran movimientos sin estructuras, movimientos más libres, que no tenían estas estructuras. Y algunos de ellos oraban para que se acabaran todos esos edificios. Decían: esta guerra es terrible, que se acabe toda la estructura de la iglesia. Pero ellos también tenían la palabra traición en la frente. Solo había un grupo que sus líderes no tenían la palabra traición: los grupos que oraban para que la guerra se acabara. Los que estaban preocupados de defender su reputación, de criticar: ese pastor me criticó, ese líder me criticó, mira Cachuluna está loco, mira Maldonado, mira Benihim, mira acá, mira este otro. Los que estaban en esa guerra estaban con los ojos enrojecidos y con la palabra traición en la frente. Solo los que intercedían y guardaban su boca eran los más fuertes espiritualmente alrededor del campamento. Al ver esta guerra, el Señor hace algo: permite que ira e impiedad se desaten sobre la isla, y se desata una ola que acaba con todos los edificios, y la isla completa es destruida.
Y ese fue el juicio de Dios contra esa Babilonia, contra esa guerra, contra esa iglesia babilónica, para frenar esa autodestrucción. Y el Señor le había dicho: yo golpeé a la puerta de cada uno de esos movimientos e iglesias y no me dejaron entrar. Tenían sus métodos, sus sermones, sus prédicas, sus cultos. Y en sus cultos Dios no podía entrar a hacer lo que Él quisiera. Y Dios le dice: ahora que este sistema está destruido, voy a edificar mi iglesia. Ahora voy a edificar mi iglesia. Y Él se da cuenta, Rick Joyner, que de ese lugar, de esos edificios, la gente que estaba preocupada en sanar a otros, que no estaba preocupada en discutir, que no estaba buscando posición en la iglesia, que me tomaron en cuenta que no, que me bajaron del músico o que no, que el pastor me miró, no, la gente que estaba enfocada en sanar y en libertar a otros, fueron los que permanecieron como luces después de esa guerra. Y ellos se acercaron a Jesús. Solo los que querían sanar y libertar, sanar y libertar. Esos que querían sanar y libertar se transformaron en luces que se acercaron a Jesús. Jesús tenía una espada y les decía: si confías en mí, muere por mí. Y el que le decía: Señor, yo confío en ti, él le enterraba la espada en el corazón y mataba la carne, mataba la codicia, mataba el orgullo, mataba la lujuria, mataba la vanidad. Pero a algunos les decía: si confías en mí, morirás por mí. Y les daba temor y retrocedían después. ¿Qué ocurría en el mar? En el mar pasaba algo espectacular. Habían barcos con gentes, estaban líderes mundiales, deportistas famosos, líderes políticos, líderes en el arte, gente afamada, pero no podía entrar a la isla. Dios no había dejado que entrara a la isla porque la guerra los iba a destruir y los íbamos como iglesia a usar en esa guerra. Mira, el presidente es de mi denominación, todas las demás son peores. Lo íbamos a usar para eso. Pero ahora que los edificios habían sido destruidos, estos barcos entraban con gente que tenía hambre, que tenía necesidad, gente que necesitaba a Cristo y que no podía entrar a la iglesia porque la iglesia estaba en división, en confusión, en orgullo. La iglesia peleando ministerios con otros dentro de la iglesia, familia unos con otros, que los músicos unos con otros, que los músicos con los que danzan, que los que diáconos luchan, luchas de poder e influencia humana y nadie buscando el reino. Pero ahora el que era tomado y que él le atravesaba la espalda, venían ángeles y lo llevaban a un cementerio que se llamaba oscuridad, un lugar de proceso. Como el de la oveja, aunque ande en valles de sombra de muerte, el que quería morir era llevado a un lugar de oscuridad y se levantaba glorificado. Y iba y se formaba como un pilar, como una puerta, una ventana de un edificio que era el edificio de Cristo. No eran todas las columnas iguales, eran de distintos colores, de distintas formas. Y eso era lo que estaba ocurriendo en medio de la iglesia, ese mover. Y era un edificio y el Señor le decía: esto puede ir tan alto como queramos, porque yo, Cristo, soy el fundamento y el amor es el cemento. Por lo tanto, este edificio puede ir tan alto como quieras. Y aquellos que estaban más animados en impartir dones, en entregar lo que habían recibido, en contar las revelaciones, los que eran más diligentes en entregar, los que no buscaban recibir, sino entregar amor, ministrar, bendecir, eso eran usados para llevar a gente a otro nivel. Pero ¿qué empezó a ocurrir en esta iglesia? Y voy a terminar con esto. Los que no habían querido morir, muchos se fueron de la isla, otros se quedaron.
Y esa gente empezó a creer que por causa de ellos, la isla se estaba volviendo gloriosa. Los que no habían muerto, porque al no morir, creían que ellos, la luz de ellos generaba eso en la isla, pero no eran ellos. Ellos reflejaban la luz de otros, la luz de esa atmósfera. Ellos no portaban luz en sí mismos. Y se empezaron a jactar y a decir: por mí la iglesia está gloriosa, yo soy uno de los pilares de este avivamiento. Eso es lo que va a venir en el avivamiento. Yo fui uno de los que inició este avivamiento. Dios me lo prometió, acá está, y se van a empezar a tomar ellos como los líderes del avivamiento. Y Rick Joyner se enojó y dijo: ¿cómo pueden creer que son los líderes de este mover? Si ellos son los que no han muerto. Por eso se jactan. Y cuando Rick Joyner se enoja, se da cuenta que casi cae un abismo y Jesús lo agarra. Y le dice: Señor, no me di cuenta que casi caía este abismo y hubiera muerto. Y el Señor le dijo: no te puedes enojar en esta isla. Yo puedo soportar a los que presumen. Yo puedo soportar a los que se jactan. Pero no puedo soportar a los que se airan. Porque la ira es la que comienza la guerra. Y comenzaría la guerra en la isla de nuevo. Por eso la palabra dice, Pablo dice: algunos predican el evangelio por jactancia, pero de todas maneras el evangelio de Cristo es predicado. No digo que la jactancia sea buena, hermano, es terrible, es malísima. Pero cuando tú te enojas por la jactancia de otro, hace algo peor. La ira es peor que la jactancia, porque la jactancia la hace a un ciego. La ira la hace a alguien que discierne, pero que cree que su discernimiento es por su propia fortaleza. Y le dice: no te jactes. Y se da cuenta Rick Joyner que él no ha muerto. Y le dice: Señor, destruye con tu espada mi perverso corazón. Y he llevado a Rick Joyner a este cementerio. Y es un lugar de oscuridad. Y cuando sale, sale glorificado. Y él ve el cementerio y no lo ve oscuro. Y dice: Señor, pero antes lo veía como oscuridad. Y dice: el cementerio no cambió, cambió tu visión. Y ahora él veía todo con gloria. Entonces, hermano, no tiene que cambiar tu iglesia. No tiene que cambiar la gente a tu alrededor, tienes que cambiar tu visión. En la transfiguración Pedro no cambió, siguió siendo el hombre que le iba a negar, siguió siendo un emocional y a veces un poco cobarde. Pedro no cambió, cambió Jesús. Cambia tú. Esa es la reforma que viene. Hermano, y esta historia termina con que se desatan las olas sobre este edificio. El edificio se hace más pequeño, pero más glorioso. Luego vienen las olas de nuevo del mundo en contra de este edificio. Se hace más pequeño, pero más glorioso. Y luego viene la última ola sobre este edificio. Y la gloria de esa casa, porque una casa, llega a los confines del universo y las olas se acabaron. Ese fue el fin. Y les quiero decir que Jerusalén fue esta isla también. Israel fue esta isla. Un lugar donde Dios quería manifestar su gloria, pero ellos mataron a los profetas. Israel mató a los profetas, los persiguió, mataron a Jesús. ¿Y qué ocurrió con Israel? Dios permitió que impiedad e ira golpearan esa isla por medio de Roma. Roma fue la ira y la impiedad que Dios permitió para que en el año 70 Israel fuera destruido. Lo mismo le va a pasar a la iglesia en este tiempo. Si la iglesia nos deja la crítica, la persecución, la victimización, que el pastor me trató mal, que el pastor de allá, que esta iglesia de acá, que esa es una secta, que esto acá. Lo mismo le va a pasar a la iglesia. Se va a levantar una Roma que va a prohibir la iglesia. Se va a levantar un gobierno, un estatuto que va a perseguir a la iglesia, y ya usted lo está viendo, las filosofías que apuntan a la censura de la iglesia, y eso se va a levantar. Si la iglesia sigue en división, Dios va a empezar a bloquear canales en la iglesia. Instituciones van a pasar a ser: o ustedes siguen estos patrones, o hacen esto, o les quitamos la jurisdicción.
Y Dios va a permitir que estructura. Lo de la pandemia fue parte de la ira e impiedad del mundo en contra de la iglesia. No la envió Dios. Solo que Dios no nos protegió de eso. Dios soltó, ¿para qué? Para empezar a quebrar las estructuras de la iglesia. Para empezar a quebrar la jactancia de los líderes de la iglesia. Para empezar a mostrarle a usted que usted no era tan santo como usted creía por ir 5 o 4 o 3 veces a la iglesia, sino que es santo por cómo usted en su casa. Esa es la reforma que viene. Esa es la reforma sobrenatural que viene. La reforma, el primer paso para la reforma es dejar de criticar y entrar en una condición de humildad. Hermano, el avivamiento no va a venir sobre gente perfecta. Tú vas a orar más cuando venga el avivamiento que ahora. Tú vas a interceder más cuando venga el avivamiento que ahora. Porque en medio del avivamiento, esa unción, tú vas a ser más santo cuando te toque el Espíritu Santo en ese avivamiento que ahora. Porque vamos de gloria en gloria. Pero hay algo que tú necesitas ahora trabajar. La autoridad de la boca. La autoridad de la boca. Santiago 3. La lengua es un cosmos de iniquidad, dice en el griego. Un mundo de maldad, dice en su Biblia. Pero dice cosmos de iniquidad. Dice que una gran embarcación que va en el mar es azotada por fuertes vientos y la maneja un hombre con un timón. Y la dirige hacia donde quiere. Así la lengua dirige tu vida. Nunca más digas, yo no puedo, yo me cuesta, yo soy incapaz, yo soy torpe, yo no sirvo para eso, yo no nací para eso, no es mi don. Ojo con lo que hablas. Viene un avivamiento y se van a quebrar las estructuras religiosas. Se van a quebrar las estructuras religiosas. Va a ser tal el impacto en la iglesia. Va a haber gente que no fue llamada al pastorado, que se va a dar cuenta que no fue llamada y lo va a dejar y va a renunciar, porque la gente va a perder interés en los lugares donde no esté la unción del Espíritu Santo fluyendo. La iglesia va a empezar a seguir la unción del Espíritu Santo, no la reputación, no el tiempo de ministerio, no si es de tal denominación o tiene carneo, si lo apoya tal pastor. La gente va a empezar a ver el apoyo de Cristo manifestado. Van a ver adolescentes que se van a levantar como los más grandes evangelistas. Los más grandes evangelistas del avivamiento van a ser adolescentes. Va a haber un mover de adolescentes poderoso en las calles. Van a haber grupos de adolescentes que se van a juntar a orar y van a evangelizar poblaciones completas, los lugares donde viven, van a comenzar a hacer impactos. En una noche, poblaciones completas se van a convertir por un milagro, como ocurrió en el libro de Hechos 3. Los niños van a empezar a profetizarle a sus padres, a darle palabras y directrices proféticas, van a empezar a tener visiones. Gente que conoció al Señor en lo último de su vida, se van a transformar en líderes del avivamiento, gente que con 70 años conoció a Cristo y tienen 75 años, llevan 5 años de evangelio y tienen una estructura de años. De repente el Espíritu Santo va a recopilar y ellos se van a dar que esos 70 años no fueron en vano, que Dios los preparó, aunque ellos no se dieron cuenta por años siendo humillados o ellos humillando a otros, y de pronto se van a activar y se van a convertir en líderes. La gente ya no va a seguir a hombres, va a seguir al Espíritu Santo. Y nos vamos a transformar en lo que era la iglesia en Hechos 2. ¿Quién era el líder de la iglesia en Samaria que formó Felipe? ¿Quién era el líder de la iglesia en Siria, de la gente que iba exiliada por la persecución? Si los 12 apóstoles estaban ahí. Eran cuerpos de gente orando, buscando. La iglesia en Antioquía, ¿cómo se formó?
con cristianos que huían y que evangelizaron a otros, donde se juntaron judíos y no judíos en una congregación que impactó al mundo por la visión y revelación que tenía. Y fue donde Dios levantó maestros y profetas, y estando ellos, comenzaron un mover apostólico por toda Europa. ¿Dónde comenzó? Con maestros y profetas reunidos. ¿Dónde? Entonces, cuando se unan maestros y profetas, se van a comenzar los movimientos de evangelización más grandes en la unidad de profetas y maestros. No son los pastores los que en la Biblia envían a los apóstoles, a los misioneros, son profetas y maestros. Cuando se forma la iglesia en Antioquía, envían a Bernabé y a Silas, que eran profetas. El fundamento de la iglesia son apóstoles y profetas. Según la palabra de Jesucristo, va a comenzar una transformación. Se van a comenzar a llenar estadios que fueron creados para el fútbol. Incluso ciudades van a perder el ánimo de ver partidos de fútbol y los estadios se van a usar para el reino, para reuniones. Va a empezar a ocurrir lo que ocurrió en la iglesia primitiva, que ya no van a haber 100 iglesias en una ciudad, va a haber un presbiterio que puede ser de muchos pastores por ciudad, y va a empezar a haber un presbiterio por ciudad, una comunidad de evangelistas, de apóstoles, de pastores dirigiendo en las ciudades. Va a empezar a ser como en la Biblia, donde había un presbiterio por ciudad. Va a empezar a caer Babilonia. Pero yo le digo algo. Las olas de ira e impiedad van a golpear a aquellos que están en la estructura. Si usted se sale de la estructura, esas olas no lo van a golpear. La tribulación que viene sobre el mundo y sobre la iglesia no va a golpear a los que se salgan de la estructura. Se ha soltado una tribulación de depresión, pero no tocó a los que estaban conectados al Espíritu Santo en este año que pasó. No tocó a los que estaban libres de la estructura, pero le aseguro algo, a los que estaban aferrados a la estructura, se les desarmó el cristianismo, porque estaba fundado sobre el favor de los hombres, no sobre el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo va a empezar a aparecer, a manifestarse en lugares, a hacer apariciones visibles. Ángeles van a hacer apariciones visibles como a los pastores en Belén. Y le van a indicar a gente común y corriente que vaya a ciertos lugares. Gente millonaria va a renunciar a todas sus fortunas para ponerlo a los pies de apóstoles. No para enriquecerse, sino para movilizar de la iglesia de Cristo. Y le quiero decir algo. Va a comenzar en Latinoamérica. Va a comenzar en Latinoamérica. Va a impactar, mire las palabras que estoy usando, va a impactar a Estados Unidos. Y la unidad de América, que fue el continente descubierto y que cambió una era en la humanidad, va a comenzar una invasión de gente de Latinoamérica, en primer lugar a Europa, para evangelizar Europa y llevar el mover del Espíritu Santo a Europa. Mientras estén los latinos moviéndose en Europa, va a empezar una reforma en África. África ha sido evangelizada por grandes evangelistas como Reinhard Bonnke, que evangelizó a más de 70 millones de personas y millones de personas en África. África ha sido evangelizada, pero no ha sido discipulada aún. Y África ahora va a comenzar el discipulado en África. África en estos años, en estos años que vienen, va a comenzar a ser discipulados. Dios les va a enseñar reforma en la economía, reforma en sus horarios, reforma en la crianza de sus hijos, reforma en la forma de hogar que ellos tienen. Viene la reforma a África. Cuando comience esa reforma a África, va a comenzar un mover desde el sur de África, desde el centro sur de África, hacia el norte de África, hacia Egipto,
hacia otras naciones como Marruecos. Va a comenzar una invasión y un mover del Espíritu Santo. Y luego va a comenzar profetas de África van a comenzar a invadir, a moverse a Asia, porque la batalla final de la humanidad se va a pelear en Asia. La batalla final, donde vive más de un tercio de la población mundial, donde solo entre India y China son 2.500 millones de personas, de los 7.500 millones de personas que hay en el mundo. Un tercio de las personas viven en China, India, en África. Y luego Israel. Irak, Irán van a ser tomados y van a comenzar a moverse evangelistas, moverse hacia Asia, evangelistas que vengan desde Portugal, donde Dios va a levantar grandes evangelistas, los más grandes evangelistas, y el avivamiento que viene en el continente de Europa va a ser en Portugal. Va a comenzar ahí un mover poderoso de gente que venga de América, que lo va a realizar en Portugal y se va a expandir por España, por Italia, por Francia. Y luego van a ir hacia el este, hacia el este, hacia el este, hacia el este. Y luego gente de Europa y de América que estuvo en Europa y directamente desde América se van a comenzar a enviar misioneros. Van a haber millones de dólares desde Latinoamérica que se van a invertir en el continente asiático para comenzar la toma de Asia, donde se va a dar la batalla final del cristianismo, donde los más grandes milagros y señales van a ser hechos y donde va a haber una gran persecución y gran oposición al mover de Cristo. Ese es el plan de Dios para los siguientes años, hermanos. Le acabo de nombrar el plan de Dios para los siguientes 30 años. Pero en los próximos 10 años que viene, el discipulado de África, donde Dios está levantando a los profetas y apóstoles en África para discipularlos y que haya una reforma en la cultura. Y en Latinoamérica, una reforma en el poder. África va a recibir sabiduría, Latinoamérica va a recibir poder. Amén. ¿Para qué va a preparar a sus hijos? Para una carrera universitaria, para que tengan un gran auto, una gran casa. Eso es muy loable y si el Espíritu lo guía a eso, por favor hágalo. Insta a sus hijos a estudiar y por favor, si es posible, usted estudie y perfecciónese. Pero yo quiero que mis hijos sean mártires, que vivan y mueran cada día para el Evangelio. Una vez le dije al Señor, Señor, yo quiero morir por ti. Yo quiero, a mis 20 años, 20 y tantos años, yo quiero irme de Chile a los países musulmanes y predicar el Evangelio. Y el Señor me dijo, antes de morir por mí, tienes que aprender a vivir por mí. No sabes vivir para mí y quieres morir para mí. Es loable, lo valoro. Y hay honra en eso. Pero yo quiero todo. Yo quiero tu vida y tu muerte en mí. Yo te quiero completamente. Ya sea que si vives para mí vivas y si mueres para mí mueras, como dijo Pablo. Entonces yo quiero que mis hijos vivan y mueran para el Evangelio. Yo quiero en mi espíritu, y esa es la reforma que viene, radicalidad. Pero Dios va a mover va a hacer este mover del espíritu, lo va a hacer con los radicales, lo va a hacer con gente que no tiene vuelta atrás, que no tiene un plan B. Por si no me funciona el avivamiento, me quedo aquí en mi lugar seguro. El avivamiento es inevitable. La profeta Elizabeth dijo, y muchos profetas han dicho, que Chile es columna vertebral del avivamiento. Y dijo que Argentina era la boca de Latinoamérica. Y Dios le va a levantar voces. Y que Brasil es un vientre que va a dar luz, misioneros para las naciones. Y que Estados Unidos tiene los ojos del águila, como muchas veces profetas nos han bendecido desde esas tierras.
Y cada nación tiene una unción, pero Latinoamérica se tiene que levantar. Y es por eso que hacemos esto. No estamos levantando un movimiento. El fin no es el movimiento, el fin es el avivamiento. El movimiento es una herramienta y Dios mañana puede usar otra herramienta. Colombia cabeza, ¿sí? Esto es una herramienta para el mover que viene. Y la pregunta es, ¿usted está listo? ¿Usted está preparado? Y es tiempo de prepararse. Entonces, ¿por qué hicimos esta activación profética? Hay muchas razones, pero una es esta. Quedan 2 meses de este año. Y el 2022 comienza un mover del Espíritu poderoso. Prepárese. Refórmese. Transforme su vida. Haga un cambio cultural. Cuando antiguamente en nuestro país había un servicio militar, llevaban a los jóvenes a la milicia, los duchaban a las 5 de la mañana con agua helada, 5 minutos, bañarse, salir, ejercicio, comer, disciplina. Los hacían militar por una nación. La pregunta es, ¿usted va a militar por el Evangelio? Pelea la batalla como un buen soldado de Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, milita en las palabras proféticas que te fueron dadas. Es decir, reforma tu vida a un modo militar ante lo que Dios te habla. Cuando Dios te hable algo, reforma tu vida en modo militar a eso. Mire, le digo algo. Con los muchachos empezamos un movimiento, hicimos una escuela profética, tuvimos mucha guerra espiritual. Le digo algo. Yo antes de esa escuela profética y los muchachos teníamos algunos problemas en distintas áreas. Dios tratando nuestro carácter, nuestra vida, nuestra identidad. A algunos les duele el rechazo, deudas, un montón de cosas. Todos tienen distintas cosas de los que estaban ahí. Terminó la escuela profética y ¿sabe qué? Hay cosas que no han cambiado. Pero no hicimos eso. Y esto es un ejemplo para usted. No hicimos eso porque Dios nos solucionó todo y ahora te vamos a servir. Ahora que nos solucionaste todo. Ante lo que Dios dice, actitud militar. Y Dios se va a encargar de nosotros. Dios se va a encargar de nuestra necedad. Dios se va a encargar de aquella área de nuestra vida que están incompletas. Pero reforma implica, uno, lo que hablamos, guardar la boca y no criticar a ni un ministerio, no victimizarse. Dos, marchar. Si Dios te dice algo, tómate en serio lo que Dios te dice. Tómate en serio ese sueño que te decía Yuna. Tómate en sueño ese sueño que te mostraba. Saca esa ropa vieja de tu closet y bótala. Cambia esas sábanas de 10 años y bótala. Es que no tengo dinero, no importa. No hay nada imposible para Dios. Usted va a orar y le va a pedir a Dios dinero para esas sábanas. Y comienzas una reforma. Es que es algo insignificante. Nada es insignificante para Dios. Nada es insignificante. Esa obediencia, ese acto de obediencia va a destrabar algo en tu espíritu. El primer paso el primer punto, yo ya les conté y les voy a repetir esto. El primer punto que el Señor me habló, yo tenía un libro celestial, estaba leyendo un libro celestial que hablaba de los códigos y cómo el avivamiento vino. Era la historia del avivamiento que viene, estaba contada, el libro ya está escrito. Ya está escrito. Y no se me permitió leerlo, solo alcancé a ver los títulos. Y el punto número 1, y eran 2 pasos para ser parte de ese avivamiento. El primer título era Paso Firme. Si vas a ir a algo de Dios, no te vas a rendir. No podemos vivir de curso en curso profético. La próxima escuela en muchos meses. ¿Y qué hago ahora? Paso firme. No te rindas a lo que Dios te dio. Tiene el don de lengua, lo vas a trabajar. Probablemente puede venir algún ataque a la salud de un familiar, a la economía de la casa. Tu papá te trató mal, el pastor de la iglesia te empezó a tratar mal, un hermano, tu marido, alguien, algo empezó a pasar en tu trabajo que se echó a perder.
Paso firme. Paso firme. Los discípulos fueron probados en la noche en que Jesús fue prisionado y huyeron. Se rindieron. Pero en Hechos 4 hacen la oración más valiente del mundo. No dicen, Señor, líbranos de la muerte para predicar el Evangelio. Dice, Señor, danos valentía porque vamos a ir a predicar el Evangelio con milagros y señales. Y no nos importa morir. David una vez me dijo algo que me impactó. Me dijo, Patricio, vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de temas proféticos en Instagram, en redes sociales, vamos a hablar y van a agarrar pedazos de videos nuestros, los van a subir al otro lado, se van a reír, se van a burlar de nosotros, pero no nos interesa. Queremos ver a la gente libre. Van a ver videos de gente siendo liberada, siendo sanada, se van a reír cuando vean a la gente temblando, se van a burlar de nosotros, pero no nos interesa. Queremos agradar al Espíritu Santo, no a los hombres. Amén. Esa es la reforma que viene a la iglesia. El paso 2 es oración ferviente. Y esos son los 2 pasos para el avivamiento. ¿Qué le digo ahora? ¿Qué ganó usted en esta escuela profética? ¿Qué ha ganado usted este mes? ¿Qué ha ganado hoy día en esta predicación? Manténlo en medio de las dificultades. Manténlo en medio de la oposición. Manténlo en medio de la soledad. Manténlo en medio de cualquier situación. Paso firme. Voy a ser el evangelista, voy a ser el hombre de Dios, voy a ser esa mujer que en mi casa voy a orar, mi casa va a ser reformada, me van a dar ganas de llegar a mi hogar, aunque sea solo. Cocinar me va a dar gusto porque voy a alimentar el templo del Espíritu Santo. No me va a dar pena, qué lata, tengo que cocinar, qué tristeza. No, va a cocinar con alegría porque va a alimentar el templo del Espíritu Santo. Voy a descansar en el templo del Espíritu Santo. Toda tu vida es sagrada. Tu perfume, tu desodorante, tu alimentación, tus horas de sueño, tu economía, todo en ti es sagrado. Hermano, es tiempo de reforma. Yo sé que usted quiere reformar a sus pastores, a su iglesia, a su congregación. Eso es muy loable. Pero yo lo desafío a reformar su vida. Es que leo la Biblia y no la entiendo. Nos dice la Biblia, léeme solo si me entiendes. Yo leo la Biblia. Yo leo muchas cosas de Apocalipsis que no entiendo. He leído muchas interpretaciones de Apocalipsis y no me calzan con lo que leo. Y digo, no entiendo, no le voy a buscar algo, no voy a inventar algo que no entiendo. Pero leo, oro, aunque siento que Dios no me escucha. Aunque siento mi pieza fría. Y siento que el error que cometí hace 5 minutos atrás me inhabilita a que Dios me escuche, pero sé que es mentira porque Dios escucha a alguien quebrantado y yo soy un tipo quebrantado, un tipo quebrado, un tipo que no tiene... Si me quitan a Dios, me quitan todo. Mire, la persona más próspera en el mundo es a la persona a la que le quitas Dios y se desmorona. La persona más pobre del mundo es la persona a la que le quitas a Dios y tiene mucho. Tiene su economía, tiene su ego, su orgullo, su estabilidad emocional. Esa es la gente más pobre, porque tienen mucho sin Dios. Y eso es ceguera. Hay muchos cristianos que se van de la iglesia y dicen, mi vida es maravillosa. No hay diferencia entre mi vida con Dios que sin Dios estoy bien. De hecho, la paso mejor ahora. Esa es la gente más pobre, aunque prospere lejos de Dios. El rico es el que dice, yo no puedo estar sin Dios, yo no me puedo ir de la iglesia, yo me desarmo sin la comunión con los hermanos, yo me desarmo sin la comunión con el Espíritu Santo. Si me quita a Dios no tengo nada, lo demás todo basura. Usted es rico, porque usted solo depende de Dios. Es pobre el que depende de Dios y de algo más. Sea verdaderamente rico, sea verdaderamente próspero.
sea verdaderamente rico. Yo veo en la Fran y en José la palabra renuncia y lo atraviesa a los dos. Y como que la renun está muy fuerte en José y como que alcanzaba la Fran la A nomás de renuncia. Pero veo que la palabra se corre más hacia la Fran y ella alcanza a tener más letras de esa palabra porque ella está avanzando a renunciar más. Y esa es la llave para el mover de Dios que les va a dar, porque Dios los va a mover y van a andar de ciudad en ciudad, incluso en naciones, en distintos lugares. Es tiempo de un mover del Espíritu Santo. Es tiempo de sacarnos el temor, amados, y esa es la palabra que les quería entregar. Les bendigo a ustedes. Vamos a ministrar. Y en la Reforma quiero decirles algo. Jesús no les enseñó un método a los discípulos para liberar y para echar fuera demonios, ni para sanar enfermos. Jesús les dio autoridad. Cuando la